Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por este momento y vamos a invitarle a una oración, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos las gracias por otra oportunidad para estar aquí en tu cafetín donde hay transformación de vidas porque hablamos tu sana doctrina, tu sana palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, unjas mis labios para darle esta. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y bueno, le damos gracias a Dios porque estamos en nuestro cafetín número 42. Le damos gracias y también a ustedes que nos están viendo por ese ojo mágico a través de estas redes sociales. Y bueno, le damos gracias que ustedes están aquí viendo otro programa de El Cafetín. Pastor, el tema de hoy está buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. Pastor, ¿esos 10 mandamientos son vigentes? ¿Sí o no? Claro, es una pregunta muy controversial, ¿va? Porque puede haber mucha confusión si usted no pone atención en este cafetín, pero vamos a hablarlo correctamente, que si estos 10 mandamientos son vigentes, sí o no, pero los vamos a explicar esto al fin de este cafetín. Entonces, quédese con nosotros, ¿verdad? Porque, primeramente, hermano, para esta pregunta tenemos que saber algo muy importante. Usted dice, si los 10 mandamientos son vigentes el día de hoy, tenemos que saber qué es vigencia. Exactamente, y a eso es lo que me voy a referir ahora, pastor. ¿Qué significa la palabra vigente? Vigencia es el estado de un caso que tiene una validez en un tiempo determinado, ¿verdad? Es, por ejemplo, los 10 mandamientos que están válidos en un determinado tiempo. Eso se llama vigencia. Por ejemplo, si usted tiene su licencia de conducir y dice vigente hasta el 2020, noviembre del 2020, y lo para un policía, su licencia ya no tiene vigencia. O sea, ya usted rompió la ley, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso, si los 10 mandamientos hoy en día son vigentes, ¿verdad? Que si están dentro de este tiempo y validez para la iglesia. Ok, pastor, pero ¿qué se necesita para que una ley tenga vigencia? Para que una ley tenga vigencia, hermano, en este caso los 10 mandamientos, tiene que cumplirse en su totalidad. Para que tenga licencia tiene que cumplirse en su totalidad, ¿verdad? Si por ejemplo pusimos el ejemplo de manejar y la licencia ya no está vigente, entonces si te para el policía no te va a dar una advertencia, un warning, o te va a dar una boleta de infracción, y si no, o te puede meter a la cárcel, según en qué estado estés, no sabemos, pero para que tenga vigencia se tiene que cumplir en su totalidad la ley. Por eso es muy importante saber si estos 10 mandamientos son vigentes o no. Por ejemplo, si yo rompo la ley, tengo que pagar las consecuencias, porque es una ley y estamos hablando de la ley de Dios. Exactamente. Y volviendo al principio, pastor, ¿qué son los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos es lo que fue entregado a Moisés en el monte Sinaí, 10 preceptos de Dios, ¿verdad? Que los entregó ahí para que el pueblo, la nación, hiciera la voluntad de él. Para que la nación hiciera la voluntad de él, le dijo, mira Moisés, estos son los 10 preceptos que yo tengo para que ustedes como nación sean una nación santa enfrente de mí y podamos tener nosotros comunión. Ok, pastor, pero entonces, ¿por qué Dios le dio estos 10 mandamientos a la nación de Israel? Bueno, se los dio como parte de un pacto, se llama el pacto mosaico, es un pacto temporal, ¿verdad? Él le dio los 10 mandamientos como un pacto temporal, ¿verdad? Este pacto va a ser, por eso se llama la era de la ley, ¿verdad? Porque están bajo la ley y todos los israelitas estaban bajo la ley porque Dios había hecho un pacto
Y si estudiamos los pactos, tenemos un video muy importante, ¿verdad?, en nuestra biblioteca cibernética de los 7 pactos de Dios. Uno de los pactos se llama el pacto mosaico y este es un pacto que Dios lo hizo temporal. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo que iba a venir en la cruz del Calvario. Wow, eso sí está interesante. Para los que nos están viendo, estas son nuestras plataformas. Nos pueden buscar por los hashtags. Pastor, es importante, pero ¿me podrías mencionar esos 10 mandamientos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Dice, el número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2 dice, no harás imágenes, ¿verdad?, de ninguna clase, de que están arriba en el cielo, debajo del cielo, en el mar, en ningún lado. No harás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo. No dice del sábado, acuérdate del día del reposo. Esto es muy importante para santificarlo. Número 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y número 10, no codiciarás los bienes ajenos de tu prójimo, su mujer, su carro, su asno y bueno, todo lo que tenga. Ok, pastor. Eso está en Éxodo 20. En Éxodo 20, ¿verdad? Pero también vemos que lo repiten los mandamientos en el Pentateuco también. Perfecto. Pastor, veo que estos mandamientos, ¿verdad? Algunos son para Dios y otros son para el hombre. Sí, muchos dicen que 4 son para Dios y 6 para el hombre, ¿verdad? Pero no realmente. Son 3 para Dios, ¿verdad? Que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos y no darás el nombre de Dios en vano. Esos 3 y los otros 6 son para el hombre, pero el sábado es para sellar el pacto como señal. Por eso 3 mandamientos son de Dios y 6 del hombre, porque el número del hombre son 6. Y el que está en medio, el sabbat o el sábado, es para como señal para ese pacto temporal, el pacto mosaico. Por eso tengo que decir esto, que pongas mucha atención, que no te engañen, que estás bajo la ley, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, porque dice en Gálatas que Cristo es el fin de la ley. No, y que también este pacto fue nada más para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, no para los gentiles, no para la iglesia. ¿Correcto, pastor? Claro que sí. Ahora, pastor, volviendo al tema, ¿usted puede resumirnos este mandamiento de Dios? Bueno, muchos dicen que Jesús dijo que se resumían estos mandamientos en 2, ¿verdad? Vamos a ver en qué dice Mateo, ¿va? Mateo 22, del 37 al 40. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos no dice que se resumen, dice que depende toda la ley. Hay que poner mucha atención a lo que dice Jesús. No dice que se resumen, depende toda la ley. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque 3 son para Dios y 6 son para el hombre. Por eso dice, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Por eso, porque hay una división, ¿verdad? 3 mandamientos son para Dios, 6 para el hombre, y el otro es la señal, que es el sabbat. Que sabemos que sabbat lo que significa es descanso. Claro que sí, no necesariamente sábado. En las Biblias antiguas dice equivalente a sábado, pero no es sábado, es el día de reposo, ¿verdad? Sí, nosotros hemos estado hablando con muchas personas que creen que el sabbat, o sea, le dicen Shabbat o le dicen Sabbat, pero creen que es sábado porque se parece, pero no es así. El Shabbat significa en hebreo descanso. Ok, pastor. Bueno, eso es muy importante porque este tipo de personas, por ejemplo, dicen que esa señal Dios se las dio, y sí, se las dio a la nación de Israel como parte de este pacto temporal mesiánico, pero en 1 Corintios 1:22 nos dice que los judíos piden señales, o sea, los judíos piden señales. Entonces, si hoy en día alguien te dice que es su señal, pues como que está mal, ¿va? Porque nosotros no debemos de pedir señales, nosotros caminamos por fe.
Sí, es muy bueno aclarar eso, pastor, lo que usted está diciendo, porque la gente cree en la iglesia, también ya se está acostumbrando a pedir señales desde hace 40 años. La gente está pidiendo señales, pero no, la señal se hizo para los judíos solamente. Nosotros tenemos que andar es por fe, la iglesia tiene que andar es por fe. De hecho, el rapto o el arrebatamiento dice que será en un abrir y cerrar de ojos, no va a haber ni señales. ¿Correcto, pastor? Correcto, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nosotros caminemos por lo que vemos o sentimos, sino porque lo que Él estableció en su palabra, Ok, por convicción. ok, pastor. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué Dios le dio los 10 mandamientos a la nación de Israel, pastor? ¿Para qué se los dio? Nos dice, nos da la respuesta en Gálatas 2:16, nos dice la palabra de Dios. Nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Estamos viendo que nadie será justificado por los 10 mandamientos ni por ninguna obra de la ley. ¿Por qué? Porque los mandamientos, Dios no nada más dio los mandamientos, dijo, los pondrás por obra. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra cita? Romanos 3:20. Romanos, ¿verdad? Romanos 3:20 nos dice la palabra de Dios. Mientras el pastor lo busca, nosotros podemos hacer una aclaración acá. Aquí Pablo lo está diciendo claro. O sea, ya no estamos más bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Correcto, correcto. Pero la pregunta es, ¿para qué les dio los 10 mandamientos a Israel? Entonces la respuesta está en Romanos 3:20, dice, porque las obras de la ley ningún hombre será justificado, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios les dio a la nación de Israel los 10 mandamientos para que ellos conocieran lo que es pecado. Exactamente. Para eso. Eso es muy importante que nosotros, O sea, la ley vendría siendo como un espejo de lo que yo hago, ¿correcto, pastor? Bueno, la ley viene siendo una sombra de lo que iba a venir. Que era Jesús. Que es Jesucristo, porque antes era la ley escrita en 2 tablas de piedra y ahora la ley es escrita en tu corazón. Es muy diferente porque antes era la ley de Moisés y ahora en Romanos la llama la ley en la fe en Jesucristo. O sea, pastor, ¿está correcto entonces yo decir los 10 mandamientos del ayer y del hoy? ¿Está bien decir eso? Que los 10 mandamientos son de ayer y de hoy. Bueno, depende como uno lo vea. Moralmente sí, pero que tengan vigencia, no. Porque eso fue la pregunta al principio, ¿va? Si los 10 mandamientos son vigentes. O sea, vigentes es que la ley esté vigente, que tú puedas cumplir esa ley en su totalidad. ¿Qué nos dice Juan 5:23, pastor? Bueno, vamos a ver primero de Juan. Sí, porque hay confusiones ahí. De hecho, hay muchas iglesias que agarran cosas de la ley, ¿verdad? Como el Shabbat, ¿verdad? Como ya no es Jesús, es Yeshua, y se ponen a tocar cosas así mesiánicas, como que eso transmite que estoy más cerca de Dios. Pero eso está vigente entonces, pastor. Claro que sí, porque en 1 Juan 5 nos habla, en esto conocemos que nos amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero ¿de qué habla Juan? ¿Está hablando de los 10 mandamientos? No, está hablando de los mandamientos para la iglesia. Porque si usted no lo sabe, la iglesia tiene sus propios mandamientos y son muchos. Jesús dio mandamientos para la iglesia. Pedro dio mandamientos para la iglesia. Los otros apóstoles dieron mandamientos para la iglesia. Pablo dio mandamientos para la iglesia. Entonces tenemos que estudiar diligentemente las cartas para la iglesia para saber nosotros los mandamientos. Y son muchísimos, más que 10. Entonces debemos estudiarlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos iglesia. Ok, pastor. Entonces, volviendo a la primera pregunta. ¿Estos mandamientos están vigentes hoy en día?
no son vigentes. Vigente quiere decir que la ley se cumpla. Y lo voy a explicar muy rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay 4 mandamientos en los 10 mandamientos que tú tienes que compadecer el delito luego, que son pena de muerte, ¿verdad? Como decir el nombre de Dios en vano, trabajar el sábado es pena de muerte, adulterar es pena de muerte y matar es pena de muerte. Los otros 4 mandamientos que restan también tienen sus consecuencias y nos explica en Deuteronomio. No vamos a hablar de todo, pero es en Deuteronomio 28, lo vamos a ver muy rápidamente. En Deuteronomio 28, del 14 al 46, si usted tiene tiempo en casita, búsquelo, para que usted sepa la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, si ustedes rompen mi pacto temporal, el pacto mesiánico, ustedes van a sufrir las consecuencias. En el 16 dice, tendrás desgracias, enfermedades, destruirá tus ojos y hasta te va a quitar la vida. Y dice también, y si tú siembras, tus enemigos tomarán y tu siembra y te la robarán. En el 17 dice, tus enemigos te derrotarán y te esclavizarán y serás perseguido. Y acabaré con tu altivez y arrebataré tus hijos y tus animales y te castigaré 7 veces tu pecado. Y en el 43 dice, porque han rechazado mis mandamientos. ¿De qué habla Dios? De los 10 mandamientos. Entonces, todos los mandamientos de los 10 mandamientos tienen su consecuencia. Entonces, si hoy en día tú dices que están vigentes y tú vas y rompes este mandamiento, por ejemplo, robas, te deben de matar para que sea vigente. Si tú adulteras, te tienen que matar para que sea vigente. Si tú dices el nombre de Dios en vano, te tienen que matar para que sea vigente, ¿va? El Sabbat no, porque el Sabbat fue un pacto temporal como señal ceremonial. Entonces yo le quiero explicar esto muy rápido y a la audiencia también. Por eso, cuando los israelitas rompían una ley, rompían un mandamiento, venía la salida. Dios les daba que ellos tejieran un sacrificio para presentarlo en un holocausto. Entonces Dios les daba un perdón temporal de ese pecado y había sacrificios de paz, sacrificios de muchas clases, porque rompían estos mandamientos para que ellos continuaran con vida. Porque, por ejemplo, tú rompías uno de los 10 mandamientos y no hacías el sacrificio ceremonial correcto, te morías. Entonces, por eso la ley no es vigente el día de hoy. Claro, hoy en día tenemos esos 10 mandamientos como moralidad de lo que pasó en el Antiguo Testamento, como sombra de lo que iba a venir, porque esos 10 mandamientos nadie, absolutamente nadie los cumplió. Únicamente los cumplió Jesucristo. Amén. Wow. Entonces, Dios se los puso, haz de cuenta, en su cara de ellos, que ellos no podían hacer la ley por sí solos, que necesitaban a Dios dentro de ellos para poder hacerla. Entonces, de eso se trata los 10 mandamientos, si usted no lo sabe, o el pacto temporal mesiánico que hubo, porque iba a venir un nuevo pacto. Por eso Jesús dice, este es el nuevo pacto. Esa palabra. Pastor, ese 28:15, vuélvamelo a repetir, el 28:15 que usted leyó ahorita. Bueno, dicen que... Éxodo, Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué? 28:15. 28:15 nos dice, pero acontecerá que no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti maldiciones y te alcanzarán. Wow. O sea, que para que la ley esté vigente, si tú rompes uno de los 10 mandamientos, la ley te va a alcanzar, la ley de Dios. Pero Dios ya rompió esa ley porque Jesús es el fin de la ley. Y los mandamientos son de la ley. Entonces, ahora tenemos unos nuevos mandamientos para la iglesia. Pero pastor, ahora, ¿qué pasa si hay gente que todavía quiere hacer cosas de la ley? ¿Esas maldiciones le llegarán? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios. Una de dos, o no son de Dios, o van a tener una disciplina de Dios. Ok, entonces esto es importante que lo entiendan y que
o estás en la ley o estás bajo la gracia. Si estás bajo la ley, tienes que hacer todo lo de la ley. Si infringes una, eres culpable de toda la ley. Sí, nos lo dice en Santiago, si tú infringes un punto de la ley, eres culpable de todo. Y no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque tienes que llevar un animalito, cortarlo, y esa sangre te va a perdonar temporalmente los pecados. O sea, la pregunta ahora es, si estás bajo de esa ley, que ya no es vigente, pero si tú quieres permanecer todavía en esa ley, ¿tú estás haciendo esos sacrificios? ¿O entiende la parte de Jesús? Claro. Que es la gracia. Este tema es muy importante porque desgraciadamente hemos visto que hemos ido a muchas iglesias que aún les enseñan los 10 mandamientos cuando deberían enseñarles los mandamientos para la iglesia. Y es por eso que se está haciendo este programa, para que esas iglesias, ¿verdad?, no están cumpliendo con lo que es la verdadera obra de Jesús. Claro, si por ejemplo tú fuiste a una iglesia y te enseñaron por muchos años que nada más hay 10 mandamientos, tú todavía estás en pañales espirituales. Y están negando la divinidad de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Juan? Que se ha llamado maldito una persona que no crea, y sería un anticristo. Sí, todo aquel que niega la deidad de Cristo, en la primera carta de Juan lo llama anticristo. Todo aquel que dice que Jesús no es Dios es un anticristo. Exactamente. Entonces, si sigues bajo la ley, estás negando a Cristo. Eso es importante que lo tengas en mente. Claro que sí, ¿verdad? Porque acuérdate que no solo son 10 mandamientos, eso fue el principio que Dios empezó a trabajar con el pueblo donde iba a salir el Mesías prometido. Hoy en día Dios dice, haz lo bueno y no lo malo, no te canses de hacer el bien, son mandamientos de la iglesia. Dice que Él te va a poner el querer como el hacer para que tú hagas lo bueno. Dice, dad gracias por todo porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, todos esos son mandamientos para la iglesia. Entonces, pastor, estas personas que están yendo todavía hacia la ley, ¿tienen alguna oportunidad? Claro que sí, ¿verdad? Tienen que reconocer que aún están en enemistad con Dios y la ira de Dios está sobre ellos, como dice en Romanos capítulo 2 y 3. Y la única salida es el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de salvación de Dios. Porque no hay otras. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las buenas nuevas de Dios se encuentran en 1 Corintios 15 del 1 al 4 y nos dice muy claramente, ¿verdad?, que si nosotros confiamos en su sangre preciosa, como dice en Romanos 3:25, nos va a perdonar de todo pecado. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si Dios te sella y te abre tu entendimiento con el Espíritu Santo, tú te darás cuenta que hay muchos más mandamientos que esos 10 y que tú tienes nuevos mandamientos para la iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.